Imagina que un avión valorado en casi 100 millones de dólares simplemente dejó de existir para el mundo. Sin vuelos comerciales, sin registros, sin rastro en los radares. Durante años quedó como un misterio absoluto, exportado, recibido y luego borrado del mapa. Lo que para cualquiera sería un caso para prensa internacional y litigios. En cambio, se transformó en un rompecabezas que tardaría décadas en revelar sus piezas. A comienzos de los 2000, uno de los primeros Airbus A320 vendidos a China desapareció de la logística habitual. Los fabricantes y técnicos franceses observaban perplejos cómo aquel aparato, una obra de ingeniería finamente calibrada, no aparecía en ninguna lista de vuelos ni en los registros de pasajeros. Las autoridades lo calificaron, con un aire sombrío, como un avión fantasma. ¿Qué había ocurrido realmente con esa máquina tan cara y compleja? Décadas después, exoficiales e informes vinculados a la inteligencia francesa desenterraron una versión que suena a guión de espionaje industrial. Según testimonios y análisis técnicos, el A320 habría sido desarmado de manera sistemática. No se trataría de una inspección rutinaria. La acción habría perseguido algo mucho más ambicioso: entender a fondo y con detalle cada pieza, cada unión, cada circuito, para poder reproducirlos. El resultado de ese aprendizaje sería una aeronave propia, el Comac C919, la apuesta china para competir con Boeing y Airbus en el segmento de fuselaje estrecho. Pero la historia tiene varias capas que conviene separar. Por un lado está la ingeniería. Copiar un avión moderno no es solo clonar formas, implica dominar cadena de materiales, procesos de fabricación, certificaciones, sistemas de aviónica y una red de proveedores internacionales. Por otro lado, están las tensiones diplomáticas y comerciales. Acusar públicamente a un país de robo tecnológico puede quemar contratos por miles de millones y cerrar puertas comerciales esenciales. Eso, según voces con experiencia en el sector, pesó tanto como cualquier prueba técnica. Un antiguo directivo de inteligencia en Airbus compartió detalles inquietantes. Había similitudes estructurales entre el C919 y el A320 que, en su opinión, excedían lo esperable de una convergencia de diseño. Otros expertos matizan: la influencia tecnológica y el aprendizaje por análisis de un modelo existente pueden explicar parecidos en ciertas soluciones técnicas, sin necesidad de una copia literal pieza por pieza. La verdad técnica suele ser una mezcla de inspiración, ingeniería propia y, en algunos casos, de accesos más directos al know-how. En 2021, casi 20 años después, aquel avión que había desaparecido apareció abandonado en un campo provincial. No regresó con su registro intacto. Más bien surgió como evidencia tardía de una historia en la que la ingeniería, la política y el comercio se entrecruzan. Para compañías como Airbus y para gobiernos, esto colocó sobre la mesa un dilema clave: confrontar públicamente y arriesgar contratos millonarios y represalias comerciales, o maniobrar con prudencia y priorizar la continuidad de relaciones económicas críticas. Mientras tanto, China avanzó su propia iniciativa. El C919 se presentó como el primer gran paso de la aviación civil china en décadas, un diseño doméstico que aspiraba a reducir la dependencia de fabricantes occidentales. El objetivo estratégico era claro: asegurar el gigantesco mercado doméstico primero y, con el tiempo, competir en rutas internacionales. Pero hay otra verdad fundamental: dominar la fabricación de aviones exige algo más que replicar formas. Requiere certificación internacional, fiabilidad en mantenimiento, redes de repuestos y la confianza de las aerolíneas, que invierten cientos de millones en cada unidad. Aquí aparece una paradoja reveladora. A pesar de la ambición y del despliegue industrial, el C919 no ha logrado, al menos hasta donde muestran las cifras públicas y las compras fuera de China,
seducir a operadores internacionales de forma masiva. Mientras el Boeing 737 MAX Serie 8 y el Airbus A320neo dominan el mercado global, acumulando la mayor parte de las ventas y de las horas de vuelo en rutas domésticas e internacionales, el modelo chino enfrenta retos que van más allá de la ingeniería, confianza en la cadena de suministro, certificaciones reconocidas por reguladores externos y, sobre todo, la percepción que las aerolíneas tienen sobre la seguridad y el soporte postventa. No es solo una historia de competitividad técnica, es un estudio sobre cómo se organiza la industria aeronáutica mundial. Durante décadas, Airbus y Boeing han ejercido un control cercano al duopolio. Más del 80-90% del mercado de aviones comerciales de pasillo único ha estado en manos de estas dos empresas. Esa posición no es invencible, pero sí está reforzada por redes de proveedores, acuerdos de servicio, contratos a largo plazo y estándares de certificación que no se cambian de la noche a la mañana. Cuando uno de los pilares de ese sistema, por errores de calidad o fallos de seguridad, tambalea, el mercado sufre ondas expansivas. Los problemas de Boeing en años recientes, fallos de control de calidad, paros en la producción y controversias regulatorias, mostraron lo frágil que puede ser una cadena que parece sólida. Airbus intentó ampliar su capacidad, pero la producción aeronáutica es un engranaje lento. No es posible multiplicar aviones con la misma rapidez con que se enciende una noticia. En ese contexto, la idea de que Beijing buscara una solución propia, una aeronave nacional capaz de cubrir la demanda interna y luego conquistar mercados externos, tiene sentido estratégico. Sin embargo, la adopción internacional depende de factores que van mucho más allá del diseño. Confianza, soporte, alianzas con aerolíneas y reguladores y la capacidad de ofrecer repuestos y mantenimiento global en tiempo y forma. Volviendo al avión fantasma, más que un episodio aislado, su historia revela los límites entre espionaje industrial, transferencia tecnológica indirecta y prácticas comerciales agresivas. También expone la tensión entre defender la propiedad intelectual y sostener relaciones económicas que generan empleos y contratos por decenas de miles de millones. Y si esto te deja dudas sobre quién gana o quién pierde en esta partida, considera esto. La aviación no es solo acero y software. Es una red global de confianza que se construye con décadas de cumplimiento, seguridad y, sí, paciencia. Piensa en eso un momento. Hoy, tanto Airbus como Boeing enfrentan una tormenta que amenaza con paralizar el cielo comercial. Retrasos de producción históricos, cuellos de botella en la cadena de suministros y una demanda que no deja de crecer. Las aerolíneas alrededor del planeta están desesperadas por ampliar sus flotas, pero los gigantes del aire simplemente no pueden seguir el ritmo. Si hoy una compañía aérea hiciera un pedido de un nuevo 737 MAX o un A320neo, tendría que esperar más de una década para recibirlo. 10 años. Un lapso impensable en una industria donde el tiempo literalmente es dinero. Y lo más alarmante es que esos plazos no muestran señales de mejorar. Cada día los retrasos se acumulan. La escasez de motores, componentes electrónicos y mano de obra especializada se agrava, y los fabricantes luchan por recuperar un equilibrio que parece cada vez más lejano. A primera vista, podría parecer el escenario perfecto para que un competidor como el C919 de Comac conquiste el mercado global. Sobre el papel, sus cifras son prometedoras. Más de 850 pedidos registrados y 24 clientes confirmados. Para una empresa que apenas está dando sus primeros pasos en la aviación comercial internacional, eso suena impresionante. Sin embargo, los números pueden engañar. Al analizar los contratos más de cerca, surge un patrón inquietante.
23 de esos 24 compradores pertenecen a aerolíneas o compañías de leasing chinas, y muchas de ellas, directa o indirectamente, están bajo el control del propio Estado chino. De hecho, el mismo gobierno que financia a Comac también posee la mayoría de las aerolíneas nacionales. En otras palabras, la gran mayoría de esos pedidos proviene del mismo círculo empresarial estatal, lo que deja en duda cuán independiente o genuina es realmente la demanda. Esto plantea una pregunta inevitable. Si el mundo sufre una escasez tan severa de aviones nuevos, ¿por qué ninguna aerolínea internacional ha apostado todavía por el C919? En teoría, transportistas regionales de Asia, África o América Latina, que suelen buscar alternativas más económicas, deberían estar interesados, pero no lo están. Y eso se debe a 3 obstáculos enormes que exponen las debilidades más profundas del proyecto. El primer reto es el rendimiento. Aunque el C919 fue concebido como un avión del siglo XXI, con diseño aerodinámico moderno y materiales avanzados, sus prestaciones quedan por debajo de las de sus rivales occidentales. Tiene menor autonomía, menor eficiencia en consumo de combustible y un historial operativo aún demasiado limitado para generar confianza. Esto sorprende a muchos, porque en teoría un modelo nuevo debería superar a plataformas que llevan décadas evolucionando, como el 737 o el A320, pero la realidad es más compleja. El problema no está tanto en los ingenieros chinos, sino en la dependencia tecnológica de Comac respecto a proveedores extranjeros. Y aquí viene un dato que cambia la perspectiva. Alrededor del 90% de los componentes del C919 son fabricados fuera de China. Sistemas eléctricos, aviónica, trenes de aterrizaje, controles de vuelo, la mayoría provienen de empresas estadounidenses y europeas. Aunque China es reconocida como la fábrica del mundo, carece aún de la experiencia y la precisión necesarias para desarrollar internamente los componentes más críticos de la aviación comercial.